Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oír y a que los curaran de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta varios aspectos que nos pueden ayudar a nosotros para descubrir cómo es el camino que tenemos que llevar en nuestra vida diaria, cuál es el llamado que Dios nos ha dado, cómo descubrir pues la voluntad de Dios en nuestro caminar diario. A diario vienen personas a encontrarme y me dicen: Padre, ¿cómo sé lo que tengo que realizar? Dígame qué es lo que tengo que yo hacer en mi vida para tener paz, para ser feliz. Yo creo que todos nosotros tenemos siempre dudas antes de tomar decisiones importantes en nuestro caminar. Por ejemplo, aquellas que van a tener una repercusión para toda nuestra vida. Por ejemplo, el joven que piensa casarse, que a veces ya al tomar la decisión final de decir, bueno, me voy a hacer un compromiso con esta persona, sí o no, por un tiempecito, pues está bien, pero ya por toda la vida. O aquel joven que dice, yo me quiero entregar al Evangelio, a esta vocación consagrada a Dios, que no es nada más por 1 año, 2 años, sino para toda tu vida. Pues uno a veces entra en conflicto de si estoy haciendo lo correcto o no. O bueno, o cuando alguien va a tomar un trabajo que tiene 2 muy hermosos, muy bien, uno que le pagan bastante dinero, pero no es lo que a uno le apasiona, y otro donde te pagan menos, pero es lo que te gusta, lo que estudiaste, y uno dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Primera cosa que hoy quisiera compartir con todos ustedes es lo que hace Jesús. Jesús, antes de tomar una decisión importante en el proyecto de la construcción del reino de Dios, en esta construcción de la justicia, de la paz, del amor, de llevar a toda la gente a que descubra su misión aquí, dice la palabra de Dios que Jesús se retiraba a orar. Hoy se retiró toda la noche, se va a la montaña, dice,
se retiró al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Recuérdense, el monte es el lugar del encuentro con Dios. Moisés que sube al monte Sinaí para que Dios le hable, Elías, siempre el monte es el signo, el símbolo del encuentro con Dios, del encuentro en el silencio y también el lugar sagrado. Hoy también nosotros tenemos muchos sitios sagrados, se han creado las iglesias para nosotros ir allí enfrente del Santísimo a orar. Si no tienes una iglesia cerca, buscar un sitio donde puedas también tener ese encuentro con Dios en la oración. ¿Y qué es la oración? Muchos me preguntan, Padre, es que no sé cómo orar. Y esta es la pregunta que también los discípulos de Jesús le hacen a Jesús. Oye, Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y es cuando les enseña a dirigirse a Dios como un papá, no como alguien extraño, sino como alguien cercano a quien tú le vas y le cuentas lo que hay en tu corazón. Hoy Jesús va a ese encuentro con Dios para descubrir cuál es su misión aquí en la tierra. Y después de terminar este día, esa noche de oración, es cuando llama a sus discípulos, algunos, no a todos, y les llama apóstol. Apóstol que significa enviados, aquel que tiene una responsabilidad muy importante en este proyecto del reino de Dios. Escoge a 12. 12 ya sabemos que en la Biblia es simbólico también, las 12 tribus de Israel, donde hay pues esta plenitud que Dios pues tiene un proyecto para nosotros. Va a formar pues esta comunidad que le llamamos iglesia, donde hoy Lucas comienza mencionando al primero, que es Simón, que es Pedro. Siempre lo pone como a propósito allí. Él es el líder, aunque todavía aquí no le decía Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero ya es el llamado a ser apóstol. Aquí es donde la iglesia funda también nuestro credo, está fundado en nuestra creencia que Jesús fundó nuestra iglesia en los apóstoles, en los 12. Y es interesante ver al final cómo menciona Lucas a aquel que traicionó a Jesús, a Judas Iscariote, como el primero, el último. Y bueno, Dios llama a un proyecto del reino de Dios, a construir su reino. Y los llama pues para que dejen todo y confíen en Él, para enviarlos. Los envío en medio de lobos, tengan cuidado. Y aquí parece que Jesús les enseña la misión que tienen que tener. ¿Cuál es la misión? Les pone en la práctica el encuentro con la gente, con los demás. Dice que había mucha muchedumbre, muchas personas que lo seguían. ¿Y cuál era el propósito de la gente? Era escucharlo, porque las palabras de Jesús tienen palabras de vida, de ánimo, aquel que te levanta, aquel que te dice no te quedes allí tirado, aquel que te dice, ¿sabes qué? No hagas el mal, porque el mal lo único que va a hacer es destruir tu vida, quitarte tu paz, tu serenidad. Es Jesús que nos trae una palabra que nos renueva constantemente. Y lleva a sus discípulos junto con Él para enseñarles cuál es su misión. ¿Qué hacía Jesús también? Sanaba a los enfermos. La gente llevaba a aquellos que tenían no solamente una tristeza emocional, un problema emocional o tenían pecados en su vida, pero también quizás llevaban esa carga de la enfermedad. Y aquí también ocurría el milagro de la sanación, no solamente espiritual, sino del cuerpo. Y la tercera dice que también los espíritus inmundos salían. Había una sanación grande, total. Y uno dice, qué hermoso que desde el monte del encuentro con Dios te invita a ir al encuentro con la gente, con las personas.
Yo creo que hoy quiero recalcar precisamente la importancia de la oración. Y aquí preguntarme, ¿yo estoy orando en mi caminar diario? ¿Tengo este hábito de orar, de tener este diálogo con Dios? ¿Y para qué? Pues para descubrir qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios quiere. Porque a veces estamos ocupados constantemente con tantas cosas que nos pone la vida, las preocupaciones del trabajo, de la escuela, de los hijos, de los nietos, de los amigos, de todo mundo, que a veces no tenemos el tiempo para detenernos y dialogar con nuestro Creador. ¿Y por qué es importante? Porque ahí en la oración es donde nosotros vamos a descubrir cuál es el llamado que Dios nos está haciendo día a día. Es allí donde vamos a renovar nuestra misión. ¿A qué fuimos llamados? ¿Por qué fuimos creados? Es el llamado yo como sacerdote de decir, pues me tengo que renovar día a día en la Eucaristía, claro, en la palabra de Dios, claro, pero también en mi encuentro personal con Él y escucharlo y allí contarle lo que me está turbando mi corazón, aquello que está en mi mente, mis proyectos, mis sueños, mis ilusiones, mis miedos, ponérselos delante de Él y dejar que Él me hable, que Él me indique el camino. La oración es importante para tener un diálogo constante con nuestro Dios para que nos dirija el camino. Y recuérdense que también la oración es la que te va a fortalecer y es la que te va a ayudar a hacer un discernimiento correcto, de tomar la decisión correcta. Si yo estoy llamado al matrimonio, es allí donde me pongo en oración y digo, ¿es esta la persona? ¿Me estoy casando porque es muy bonita o estoy viendo también lo profundo de su corazón? Porque eso es muy importante mirar. Si puedo dialogar con la persona, si puedo crear un proyecto en común para construir este reino de amor. Igual, si siento el llamado para la vida consagrada, no nomás ser caprichoso yo con mis ideas, con mis proyectos, pero ¿cuál es el proyecto que Dios me llama? De acuerdo a mis aptitudes, a mis capacidades, decirle, Señor, ¿por dónde me muestras el camino? ¿Por dónde tengo que ir? Y es allí, en el encuentro personal con Jesús, donde yo descubro con claridad, pues, por dónde tengo que caminar, por dónde tengo que ir. O aquel que es soltero, o aquel que tiene un trabajo con la comunidad, de tomar las decisiones no para complacer al mundo, sino para complacer a nuestro Creador. Bueno, yo creo que tenemos ese llamado, un llamado a orar para descubrir también nuestras limitaciones. Hoy escuchamos en la primera lectura cómo San Pablo nos recuerda: todo aquel que prefiere el pecado y vivir en el pecado, pues no va a entrar al reino de Dios. Aquel que prefiere vivir en las borracheras, en el alcohol, aquel que prefiere vivir pues de una vida desordenada en su vida, pues no va a ser digno de entrar pues a ese reino que Jesús nos promete. Yo creo que la oración es la que nos ayuda a darnos cuenta en lo que tenemos que cambiar y así tomar una decisión y decir, Señor, pues muéstrame el camino para cambiar, o dame la fortaleza para perseverar en mi camino de serenidad, de paz, en mi camino de la gracia. Y la gracia pues es el hacer la voluntad del Padre. Pues hoy Lucas nos presenta estos aspectos de nuestra vida que tenemos que tenerlo en cuenta. Y recuérdate, por último, que Jesús tiene una fuerza muy grande, una fuerza que sana a todos. Acércate a Jesús. Dice que la gente quería tocarlo porque necesitaba de su fortaleza. No basta nada más escuchar la palabra de Dios, venir a la Eucaristía. Lo que es importante es mantenernos conectados, porque nosotros somos como una lámpara, pero si no estamos conectados a la electricidad, esa lámpara no va a dar luz. Tú y yo estamos llamados a ser testigos de la luz, ser luz para los demás, y es poner en práctica nuestros talentos,
los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás y ser coherente con lo que nosotros profesamos. Así sea. Amén. Amén.